Bueno, mis queridos maestrantes, entonces vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Eh, Como de costumbre, vamos a recordar los aspectos más importantes que vimos en nuestra sesión anterior del jueves pasado, que tenía que ver con toda esta metodología, el marco lógico para el desarrollo de proyectos, que es una metodología pues que hace parte de otras muchas que hay, pero que esta, el marco lógico, es muy aterrizada y es de mucha utilidad para estos proyectos de carácter educativo y sobre todo que es una metodología que podemos aplicar en cualquier fase del proyecto, desde el diseño, el inicio, hasta la implementación, el seguimiento del proyecto. Entonces, recordemos en términos generales que esa matriz de marco lógico básicamente es, recordemos, una tabla de doble entrada que tiene obviamente una lógica vertical en el cual pues se establecen los elementos, las filas de la tabla, nos establecen como los elementos principales que estructuran nuestro proyecto y tiene una lógica horizontal donde pues se desarrollan en esas columnas los diferentes elementos y la descripción de esos elementos que hacen parte como hacen parte del seguimiento, del control de nuestro proyecto. Entonces recordemos que básicamente la estructura de la tabla eh, inicia con el fin. El fin es básicamente, recordemos, una descripción detallada de ese gran propósito, de ese objetivo final, digámoslo así, en términos de importancia, en términos de impacto, en términos de beneficio que tiene nuestro proyecto. Algo así o como los mismos elementos que nosotros colocamos allá en la justificación. Recuerden que la justificación del proyecto tiene que ver con el motivo, con los propósitos, con la importancia, con los beneficios y los beneficiarios del proyecto. Por otro lado, teníamos el propósito. Entonces ya el propósito sí se centra en el objetivo general del proyecto, es decir, en el efecto que tendrá la implementación de nuestro proyecto en términos de los cambios que va a producir el proyecto, los diferentes componentes del proyecto, pues qué efecto, le repito, va a traer nuestro proyecto. Entonces, básicamente, eh, a eso se refiere el proyecto, el propósito, perdón, del proyecto. Y luego están los componentes. Entonces, los componentes ya se enfocan o tienen su fundamento en los objetivos específicos de nuestro proyecto y pues obviamente ahí vamos a describir el resultado de esas acciones e inclusive las actividades que integran esas acciones y qué es lo que nosotros vamos a realizar para alcanzar ese objetivo general. Es decir, qué es lo que realmente nosotros vamos a hacer en ese paso a paso. Recuerden que son los objetivos específicos para lograr ese objetivo general. Y finalmente, pues teníamos las actividades. Las actividades, pues ya es todo lo que nosotros vamos a realizar, todas las actividades, todas las tareas que vamos a desarrollar durante la implementación del proyecto. Entonces, digamos que es una lista detallada pues, de los aspectos más importantes y de las actividades más importantes en orden cronológico, como las vamos a realizar, y obviamente están agrupadas por componentes o por objetivos específicos. Entonces, digamos que el listado de esas, que era una pregunta que me hacían al correo, digamos que las actividades que nosotros colocamos aquí en la matriz de marco lógico son, digamos, las de tipo macro, que obviamente engloban y que de alguna forma nosotros tenemos que mostrar que engloban
obviamente otras actividades y aspectos, digamos, menores de la actividad, del objetivo, del propósito, pero que finalmente, pues, acordemos que un elemento que complementa esta parte de la matriz de marco lógico, pues es el cronograma. Ese cronograma que nosotros veíamos en los aspectos administrativos de un proyecto, pues digamos que es lo que es donde se desglosa, se desmenuza ya en detalle las actividades que nosotros vamos a realizar. Entonces, en ese sentido, pues es, digamos, como esa lógica vertical de la tabla, y luego en la lógica, digamos, horizontal, la descripción, pues obviamente ahí es donde nosotros, esa descripción justamente que acabamos de ver es lo que se desarrolla ahí en esa parte de la tabla. Pues los indicadores tienen que ver con el fin, digamos, o mejor, los indicadores del fin y del propósito, entonces, digamos, son como los resultados esperados, o no, son como no, son los resultados esperados, digamos, en términos de cantidad, cuántas cosas vamos a producir, cuántas estrategias vamos a diseñar, cuántos planes vamos a formular, etcétera, etcétera. En calidad, o sea, de que, con qué características vamos digamos, a cumplir esos propósitos, ese objetivo general y el tiempo. ¿En cuánto tiempo? Digamos que esos son como los aspectos importantes de esos indicadores. Los indicadores para los componentes, pues son esas descripciones breves de los estudios, los informes, las estadísticas o los productos concretos que nosotros esperamos obtener de cada una de esas acciones. Recuerden que ahí esos objetivos específicos son como esas acciones que nosotros vamos a desarrollar para lograr el objetivo específico. Y ahí pues vamos a desarrollar una serie de actividades. Vamos a identificar, vamos a analizar, vamos a determinar, vamos a investigar, a indagar, etcétera, etcétera. Entonces ahí esos indicadores deben ir en ese sentido, en los estudios, en los informes, en los productos, les repito, concretos que se esperan obtener del proyecto. Y veíamos que ya los indicadores de las actividades, pues básicamente, digamos, el indicador pues es el cumplimiento del cronograma que hemos establecido y del presupuesto que también hemos definido para nuestro proyecto. La verificación o las fuentes de verificación o los medios de verificación, digamos, corresponden a esa información precisa que respaldan y sustentan los indicadores. Es decir, cuáles van a ser las fuentes de información o, o cómo es que nosotros vamos a obtener la información, cómo es que vamos a lograr esos indicadores. Entonces, los medios de verificación nos van a permitir a nosotros, pues, establecer realmente de dónde provienen esos resultados, esos datos, esos productos que nosotros vamos a obtener de los diferentes partes o componentes del proyecto. Y finalmente, pues tenemos los supuestos. Recordemos que los supuestos tienen que ver con o están relacionados con esa matriz de riesgo, esa factibilidad que nosotros determinamos para nuestro proyecto, es decir, en términos de riesgos que se puedan presentar tanto en el cumplimiento del fin o del propósito o de los componentes. Entonces, pero nosotros decíamos que los supuestos simplemente se redactan aquí en la matriz de marco lógico como cosas que se deben cumplir o superar. O sea, ya no como un riesgo que tiene un determinado impacto o que tiene un determinado grado de ocurrencia, sino que simplemente es, digamos, en un obstáculo, un inconveniente que nosotros debemos superar para poder seguir con el desarrollo del proyecto. Y finalmente, entonces, veíamos que la lógica ya de análisis, cuando nosotros hemos desarrollado la matriz,
que la desarrollamos en ese orden, digamos que la desarrollamos de abajo hacia arriba, pues digamos que el análisis ya final de la matriz, pues es de abajo hacia arriba. Entonces nosotros analizamos el cumplimiento de las actividades, el cumplimiento de esas actividades, sus indicadores, la forma con los verificamos, los supuestos de las actividades, pues obviamente llevan al cumplimiento de esos componentes, es decir, de esos objetivos específicos. Si nosotros desarrollamos y cumplimos todos los elementos de esos componentes, de esos objetivos específicos, pues estamos cumpliendo y estamos llegando al objetivo general. Y si el objetivo general lo desarrollamos y cumple con todos los elementos del marco lógico, pues obviamente estaremos cumpliendo el fin, el propósito que nosotros hemos planteado para nuestro proyecto, y obviamente pues ahí desarrollamos y hemos cumplido, digamos, con éxito, que recuerden es el fin digamos, de todo este proceso en los proyectos, que los proyectos se logren y tengan un fin exitoso, que tengan éxito esos proyectos. Entonces, a eso se refería, básicamente ahí le subí en el elemento de competencia, pues algunos documentos, son los documentos base, tanto de la matriz como del método, donde obviamente pues ya se explica en detalle, a profundidad, pues todo el desarrollo de la metodología y todo el desarrollo de la matriz de marco lógico. Entonces, y pues digamos que nuestra primera actividad evaluable, que recuerden, tenemos plazo hasta este fin de semana para subirla a la plataforma, pues de nuestros proyectos, pues está orientada bajo estos parámetros, está diseñada bajo estos parámetros. Entonces, en ese sentido, ya cuando nosotros estamos desarrollando o estamos llevando a cabo eso que estamos haciendo, estamos gestionando ya nuestros proyectos. O sea, nosotros ya estamos en funcionamiento, ya estamos comenzando a desarrollar ya esa fase de diseño, de pensar, de planear, pues ya, digamos, la tenemos lista. Obviamente recordemos pues que ya tendremos que ir revisando, ajustando cosas, tendremos que ir y volver, ya digamos con sus asesores, sus tutores que nombre la universidad, pues ya comienzan el desarrollo, pero digamos toda la gestión de esos proyectos, pues básicamente ya digamos que en este momento estamos en esa segunda etapa y tienen ya que ir cumpliendo su desarrollo. Y este primer elemento de la metodología del marco lógico, pues digamos que es el primer paso que nosotros desarrollamos ya para concretar realmente cómo debemos enfocar y sobre qué línea de trabajo debemos gestionar nuestros proyectos. Entonces, la gestión de proyectos, que es, digamos, el tema básicamente de hoy, de nuestra sesión de hoy, pues tiene que ver con unos aprendizajes y esos aprendizajes tienen unos elementos que nosotros debemos considerar en nuestros proyectos, sobre todo porque son de carácter educativo. Y al ser de carácter educativo, pues entonces obviamente impactan a una comunidad, no solo académica, sino también del contexto en que se desarrollan nuestras instituciones, y entonces tiene una serie de enfoques, de elementos que hay que considerar. Entonces, esos aprendizajes nos permiten vislumbrar en la gestión de proyectos esos enfoques, esos aprendizajes. Por otro lado, digamos, toda esta experiencia que nosotros estamos desarrollando, fíjense que el estar en contacto con las comunidades, con los estudiantes que de la universidad, que del colegio, con la institución, con los padres de familia, o sea, con toda la comunidad y el contexto, pues obviamente es toda una experiencia que dentro de la gestión de proyectos es importante sistematizar. Entonces vamos a ver de qué se trata básicamente esa sistematización de experiencias, y obviamente pues
el trabajar, digamos, al estar involucrados y no trabajar nosotros solo, sino necesariamente tener que estar en contacto con los estudiantes, con los profesores, con los directivos, con los administrativos, con los padres de familia, con otros miembros de la comunidad, pues hacen que la gestión de proyectos pues no sea una gestión, un trabajo solitario e independiente, sino que necesariamente tiene que ser un trabajo en red. Entonces, esos son los elementos que vamos a desarrollar hoy dentro de nuestra sesión y obviamente pues dar, como le repito, seguir avanzando en este desarrollo de nuestros proyectos. Entonces, les decía que la gestión de proyectos trae aprendizajes básicamente sobre tres cosas. Debe traer aprendizaje sobre género, porque nuestros proyectos, especialmente, insisto, nuestros proyectos educativos, pues básicamente están planteando, están formulando una serie de acciones, una serie de propósitos, una serie de actividades que necesariamente deben contemplar las diferencias. Y esas condiciones de vida de hombres y mujeres dentro del contexto que nosotros lo estamos desarrollando, pues es importante tener en cuenta ese aprendizaje. Y particularmente en sus proyectos, pues que los conozco y que tengo aquí y que tengo como en mente, no sé si el tema no tenemos conectada, está en nuestra clase la profe Joyce o, ¿sí? O la profe Magda. Ustedes son su proyecto es sobre el tema de los adolescentes en, Profe, yo estoy conectada, Magda, pero el sí, mío es sobre estrés académico el con estrés José. académico. No, digamos que ese es el único porque creo que solamente trabajan con adolescentes, si están conectados me corrigen, con adolescentes de género masculino. Pero fíjense que en los demás proyectos, pues ustedes están involucrados con hombres y mujeres, eh, con estudiantes, bien sea en medicina, bien sea en el estrés académico, bien sea en la motivación, bien sea los estudiantes de contaduría, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, es importante ir un factor importante en la educación, pues esos son esos temas de género. Entonces, nosotros a través de nuestros proyectos ir reconociendo y considerando esas diferencias y esas condiciones en estos aspectos de género, pues es un aprendizaje importante y que se debe, digamos, evidenciar en el proyecto o debemos tenerlo en cuenta en nuestro proyecto. El otro aprendizaje tiene que ver con la interculturalidad. Entonces recuerden que la interculturalidad pues tiene que ver con, pues obviamente todos estos, esta visión transformadora, los diferentes aspectos culturales de nuestros estudiantes, de nuestras comunidades, de nuestras instituciones. Y entonces el aprendizaje de interculturalidad en un proyecto es que el proyecto busca incluir en la formulación, en la ejecución, en la evaluación de los proyectos, esa visión transformadora de potenciales conflictos, de intercambio, de inclusión y de aprendizaje de diferentes culturas. Fíjese que nuestros estudiantes provienen de diferentes entornos, de diferentes culturas, de diferentes medios, de diferentes contextos. Entonces es importante que nosotros en la formulación, en nuestros proyectos, pues digamos, tengamos en cuenta esos elementos de intercambio, de inclusión, etcétera, etcétera, que tienen que ver con la interculturalidad. Y a la vez, pues eso tiene un elemento, digamos, está agarrado a un elemento fundamental que es el medio ambiente. Entonces, nosotros, obviamente habrán proyectos que tienen un mayor marcaje en la parte del medio ambiente,
como es el caso particular del proyecto de la profe Elizabeth, que tiene que ver con temas de reciclaje y de este tipo de cosas, puede que otros no, pero también es importante que nosotros consideremos un uso sostenible de los recursos, digamos, respetar los ciclos ecológicos, no acelerar los procesos de la naturaleza, no alterar la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, un elemento clave, digamos, en los proyectos es tener en cuenta ese medio ambiente. Entonces, digamos que ahí esos tres elementos, esos tres aprendizajes nos debemos tenerlos en cuenta, y hacia ese tipo de aprendizajes es que nosotros debemos orientar la gestión de nuestros proyectos. Obviamente, en la medida que sea, digamos, que sea posible y que tenga cabida. Porque como le digo, hay proyectos pues que necesariamente por su naturaleza están muy enfocados en un género determinado o en un medio muy particular, o digamos que no tienen, digamos, nada que ver con estos temas del medio ambiente. Entonces, digamos que hay que considerar esos aspectos, esos aprendizajes como parte de nuestros proyectos. Bien, entonces, por otro lado, digamos, la gestión de proyectos, repito, especialmente en el campo educativo, deben conducir a la sistematización de estos proyectos. O sea, que el proyecto no se nos quede como un proyecto de investigación ahí suelto, aislado, que solucionó el problema, dio respuesta a la necesidad particular, sino que a través de esa experiencia que nosotros tenemos como investigadores, pues digamos que podamos tener, eso también sea una experiencia académica, no solamente investigativa, sino inclusive una experiencia de vida para nosotros, para nuestras instituciones, para los beneficiarios del proyecto, para la comunidad, para la institución, etcétera, etcétera. Por eso es que nosotros hablamos de sistematización de experiencias. Entonces, la palabra sistematización pues implica y es muy utilizada en diversas disciplinas, y se refiere básicamente a clasificar, a ordenar, a catalogar una serie de datos o informaciones, digamos que a ponerlas en sistema, digámoslo así. Entonces, digamos que es la noción más común y difundida de este término. Sin embargo, en el campo de la educación, y que recuerden, es un proceso social y es una ciencia social, lo utilizamos en un sentido mucho más amplio, referido no solamente a datos, a informaciones que se recogen, se ordenan, se categorizan, etcétera, etcétera, sino a obtener unos aprendizajes críticos de esa experiencia que nosotros estamos teniendo. Por eso no decimos solo sistematización, sino nosotros hablamos de sistematización de experiencias. Entonces, la sistematización de experiencias es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que a partir del ordenamiento, la reconstrucción, descubre y explica de alguna forma todo el proceso vivido durante el desarrollo del proyecto, por ejemplo. Entonces, los diversos factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí esos factores, por qué hicieron ustedes el abordaje de su proyecto de esa forma, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, fíjense que las experiencias son unos procesos históricos y sociales que son dinámicos, es decir, están en permanente cambio y movimiento. O sea, todo el trabajo, nosotros nuestros proyectos los enfocamos en un problema específico, en un momento determinado y con una población, digámoslo así, determinada, pero necesariamente tenemos que dinamizarlo. O sea, la idea es que esos proyectos pues sean aplicables a otros contextos, que entren otros actores, que vaya evolucionando, y de esa manera se va volviendo un proceso histórico. Los diferentes temas se van volviendo un proceso histórico y a la vez social. Igualmente, pues digamos que son vitales
o sea, una condición de la sistematización de experiencia es que expresan una riqueza acumulada de una serie de elementos, de experiencias de vida que pues son únicos y por lo tanto son inéditos, son irrepetibles y por eso es necesario registrarlos y sistematizarlos, valga la redundancia. Entonces, por todo lo anterior, entonces, digamos que nosotros podemos definir o decir que el objetivo de sistematizar experiencias es poder comprender esas experiencias, extraer sus enseñanzas y nosotros poder socializarlas. O sea, si nosotros socializamos, hacemos una sistematización de nuestra experiencia, de todo lo que hemos vivido en el desarrollo de nuestros proyectos y lo registramos, pues obviamente eso va a ser insumo para otros. Por eso se habla, les decía, de un proceso dinámico, histórico, social. Entonces, esa experiencia pues enriquece, nutre a otras personas, apoya a otras personas que trabajen en el mismo sentido y va evolucionando y digamos que nuestro proyecto, les repito, ya no se queda en la solución a un problema determinado y en un momento determinado y en un contexto específico, sino que se vuelve parte de un proceso que se va desarrollando y va evolucionando con el tiempo. Entonces, digamos que eso, pues, a través de la sistematización, pues nosotros lo que buscamos realmente es apropiarnos críticamente de esas experiencias, de esas vivencias y dar cuenta de ellas. Por eso les digo, el objetivo es comprenderlas, extraer sus enseñanzas, comunicarlas. Entonces ahí, pues obviamente para lograr esos objetivos, pues hay unos factores que son claves dentro de la sistematización de las experiencias. Entonces, digamos que esa interpretación crítica de una o de varias experiencias a partir de ese ordenamiento, de esa reconstrucción, de ese descubrimiento, pues digamos que le va dando una lógica a, a ese proceso vital, a esa experiencia de vida que está inmerso dentro de esas experiencias. Entonces, en ese orden de ideas, las experiencias pues son procesos complejos, como vemos, y en la cual pues intervienen una serie de factores, como les decía, factores que son objetivos, pero que también son subjetivos, pues obviamente si parto de una experiencia personal, pues obviamente la subjetividad pues hace parte de esas características, pero digamos que esos factores, tanto objetivos como subjetivos, pues están interrelacionados entre sí. Entonces, por ejemplo, un factor importante en la sistematización de experiencia es poder establecer y poder nosotros referenciar o referir las condiciones del contexto y del momento histórico en que se están desarrollando. O sea, la foto del momento en que, en el caso de sistematizar la experiencia de nuestros proyectos, pues nosotros básicamente lo que estamos, digamos, es como tomando la foto de una problemática, de una situación determinada y entender las condiciones. Puede que a futuro el tema del inglés, el tema del estrés académico, el tema de las actividades con material reciclado, el tema de las habilidades comunicativas de los médicos, etcétera, etcétera, cambie. Pero en este momento nosotros como sistematización de experiencia, pues registramos ese momento histórico, ese contexto particular en que se está desenvolviendo nuestro proyecto. Digamos que otro factor importante ahí, pues son las situaciones particulares que hacen posible, digamos como las características particulares o que particularizan esa problemática, que la hacen única, que la hacen especial, que la hacen particular. Le repito, entonces esas situaciones también se registran dentro de una sistematización de experiencia. Obviamente las acciones que nosotros hemos desarrollado como parte de ese proyecto, como parte de ese proceso, va en la sistematización de la experiencia. Todas esas acciones intencionadas
todas esas actividades que nosotros hemos realizado con un fin determinado o con un propósito para lograr algo, para obtener algo, para llegar a un fin, pues obviamente van dentro de, es un factor a considerar dentro de la sistematización de esas experiencias. Naturalmente, fíjense que si nosotros nos ponemos a pensar nuestro proyecto, los resultados que salgan de él, la interacción que nosotros estamos teniendo con ese contexto, con nuestros estudiantes, con nuestras instituciones, etcétera, etcétera, pues obviamente generan una reacción que es a partir de todas esas actividades que nosotros estamos desarrollando con el proyecto, pues obviamente como nosotros estamos involucrados en un contexto que son nuestras instituciones o nuestras comunidades o nuestro curso o nuestro semestre, entonces digamos que ahí hay unas reacciones que es importante que la sistematización de experiencias solicita registrarlas. Entonces, un factor fundamental también en este proceso son esas reacciones que se establecen o que se generan a partir de todas esas acciones que nosotros estamos desarrollando en nuestro proyecto. Otro factor, pues obviamente no solamente son las reacciones, sino cuál es la percepción, cuál es la interpretación a nivel emocional, a nivel intuitivo, que está generando en nosotros ese proyecto. O sea, ¿qué estamos nosotros percibiendo? Además de los datos que obtenemos, de las entrevistas, de las encuestas, de los datos que necesitamos sistematizar, analizar, etcétera, etcétera. Digamos, ¿cuál es la lectura que nosotros estamos dando a esa problemática, a ese entorno, a ese contexto y en términos generales al proyecto? Entonces, un factor a considerar también dentro de la sistematización de experiencias son esas percepciones, esas interpretaciones, esas emociones de todas las personas, de nosotros y de todas las personas que están interviniendo en el proyecto. Y finalmente, las relaciones que se establecen, nosotros vamos generando una serie de relaciones con nuestra población objetivo, con los estudiantes con los cuales estamos trabajando, que con los profesores, que con los padres de familia, que con los egresados, que con toda la comunidad con la cual tenemos que ver. Entonces se van estableciendo unas relaciones y nosotros obviamente somos sujetos de esas relaciones. Entonces, y somos sujetos de esas experiencias. Entonces, esas relaciones interpersonales que se crean alrededor del desarrollo de un proyecto, pues es importante también tenerla como un factor clave dentro de la sistematización de las experiencias. Entonces, digamos que con este contexto de la sistematización de experiencia viene la gran pregunta. Bueno, y entonces, ¿para qué es que sirve una sistematización de experiencias como parte de la gestión de un proyecto? Bien, entonces la sistematización de experiencias sirve primero que todo para comprender esas experiencias nuestras como investigadores, como docentes, digamos, hace parte de esa cualificación, de ese mejoramiento profesional, le repito, a nivel académico, a nivel investigativo, que nosotros como magísteres, por ejemplo, en nuestro caso, desarrollamos. Entonces, esa experiencia del proyecto, vivir y poder sistematizar, llevar registro de esa experiencia, pues nos va a servir para mejorar, obviamente, mejorar nuestras prácticas pedagógicas, nuestras prácticas profesionales, nuestra actividad investigativa, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace la sistematización de experiencias es permitirnos descubrir en qué acertamos, qué errores tuvimos. Digamos que en ese tema de que cuando hacemos el análisis de riesgos, pues digamos de qué forma fue que superamos nosotros esos obstáculos, esas dificultades que se nos presentaron o esas equivocaciones que cometimos en el desarrollo del proyecto y obviamente para no repetirlas. Y es decir,
la sistematización de experiencias nos sirve para recoger todos esos elementos, esas experiencias, poderlas mejorar y obviamente tenerlas en cuenta para el futuro. Otra utilidad de la sistematización de experiencias es poder intercambiar y compartir esos aprendizajes y poderlas cotejar, poder hacer analogías con experiencias similares. Entonces, le repito, la idea no es que nuestro proyecto, listo, cumplimos con nuestro proyecto, solucionamos el problema y ya, sino que obviamente tenemos que sistematizarlo, volverlo todo un sistema, una serie de procesos y que nuestro proyecto dé origen a otras investigaciones, a otros proyectos, a otras posiciones. Digamos que si nosotros solucionamos el tema del inglés para la facultad de administración, pues esa experiencia, digamos, se pueda compartir para el inglés en ingenierías, que si nosotros tenemos un problema de motivación en los estudiantes de sexto grado, pues también lo podamos, digamos, eso se pueda compartirse, se puede hacer una analogía, se puede extender a otras experiencias con los de séptimo, con los de octavo. Es decir, nosotros, el proyecto, la sistematización de experiencias en términos generales nos sirve para ampliar el espectro, el alcance de nuestro proyecto. O sea, si bien nosotros limitamos este proyecto a al cumplimiento de unos determinados objetivos, pues obviamente este debe tener un impacto suficiente que a través del intercambio de poder compartir esas experiencias, pues podamos hacerlo extensivo a otros campos, otros contextos, otros proyectos. Y eso, pues digamos que es un elemento fundamental que pues nos permite ir más allá de lo anecdótico, digámoslo así, de nuestro proyecto, de las experiencias que tuvimos en nuestro proyecto, y lo vamos haciendo mucho más cualitativo, mucho más a través de este método, hacerlo más cualitativo y mucho más estructurado. Nos sirve también esta sistematización de experiencias, nos sirve también para que nosotros podamos hacer esa reflexión teórica de los conocimientos surgidos directamente de la experiencia. Entonces, fíjense que nosotros partimos de un marco teórico, de un marco contextual, de un marco referencial para poder desarrollar nuestro proyecto. Pero en el desarrollo de nuestro proyecto, en el análisis de los resultados, en el desarrollo de la propuesta, de la solución que nosotros estamos haciendo a través de nuestro proyecto, pues también reflexionamos, y eso también nos trae una serie de conocimientos, esas experiencias nos traen una serie de aprendizajes que nos permiten a nosotros reflexionar ya de una manera, profundizar en determinados temas, ahondar en determinados aspectos, ir mucho más allá gracias a la experiencia, a esas experiencias, en esos conceptos y en esa fundamentación de esas experiencias. Entonces, digamos que va más allá de ese primer nivel de teorización que nosotros hacemos en el marco teórico, y básicamente es una teorización de esas experiencias que surgen del desarrollo de nuestro proyecto. Un elemento fundamental de la sistematización de experiencias es que se pueda incidir ya en las políticas, en los planes, a partir de esos resultados de ese proyecto, de esos aprendizajes concretos, porque vienen de una experiencia real. Entonces, digamos que ya nos permite formular propuestas de mayor alcance para la facultad o para la institución, para el área, para que la institución implemente, haga cambios curriculares, haga cambios en sus diseños, en sus estrategias didácticas, en su planeación académica, en su planeación curricular, etcétera, etcétera. Entonces, pero es a través de ya el proyecto como tal, digamos, el proyecto puntualmente da una solución. Dice, esta es la solución, pero la sistematización de la experiencia realmente es la que permite
a nosotros proyectarnos y formular, digamos, hacer unas propuestas de mucho mayor alcance, digamos que en todo lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, ya no solamente para los inductores, en el caso de la Universidad Javeriana, sino para, digamos, para los profesores auxiliares, para los tutores, para los monitores, y digamos que se va comenzando a tener una incidencia en todos esos planes, en toda esa estructura de las instituciones. Y eso, pues, obviamente también es una, digamos, un beneficio que nos trae la sistematización de experiencias. Entonces, digamos que en ese sentido, esa sistematización de experiencia que produce conocimientos, que produce aprendizajes, que posibilita apropiarnos de esas experiencias, valga la redundancia, comprenderlas teóricamente, orientarlas en una perspectiva transformadora, pues obviamente pues tiene diferentes formas, variantes o modalidades. O sea, digamos que la sistematización de experiencia tampoco es que sea única. Como es tan dada sobre o dada sobre los factores y condiciones de un contexto determinado y de una experiencia muy particular, pues digamos que se va dando en muchas formas. Una sistematización de experiencia, les repito, puede tener muchas formas, muchas variantes, muchas modalidades, etcétera, etcétera. Pero algo que es fundamental, eso sí, en cualquier sistematización de experiencia, es, digamos, la forma como nosotros debemos realizar ese proceso. Entonces, ¿cuáles son las características de una sistematización de experiencias? Primero que todo, debe producir un conocimiento, producir conocimientos, es decir, la sistematización de experiencias, además de registrar todo el proceso vivido durante una experiencia, que en nuestro caso es la experiencia del desarrollo de un proyecto de intervención, pues tiene que producir algún conocimiento. O sea, debemos haber aprendido algo y nosotros debemos también, recuerde, poder que eso que aprendimos, ese conocimiento que obtuvimos de esa experiencia, pues se pueda socializar y nosotros podamos difundirla o dársela a otras personas. Tiene el sentido recuperar, de recuperación de todo lo sucedido. Entonces, fíjense que una de las características es poder hacer una reconstrucción histórica de todo el recorrido que nosotros, de toda la experiencia que nosotros vivimos, obviamente para poder obtener esos aprendizajes, pero también para poder interpretar qué fue lo que pasó ahí. O sea, poderle dar una interpretación a todos esos hechos, a todas esas situaciones que a lo largo del desarrollo del proyecto nosotros tuvimos. Dime. Nos permite valorizar, eh, nos permite valorizar los saberes de las personas, o sea, eso que nosotros aprendimos de nuestros estudiantes, de nuestros colegas, de las instituciones, de todos esos fenómenos de los padres de familia, etcétera, etcétera, pues nos permite, digamos, valorizar y poder nosotros valorar esos saberes que vienen de esas personas que fueron sujetos de nuestra experiencia. O sea, nosotros también aprendemos de ese entorno, de esas personas que han intervenido en nuestro proyecto, bien sea como población objetivo o como personas que han tenido que ver directamente con el desarrollo de nuestro proyecto, de nuestra experiencia. Igualmente, la sistematización de experiencias nos permite identificar los principales cambios que se dieron a lo largo del proceso. Si nosotros tenemos ese registro histórico, nosotros hemos registrado históricamente todo el proceso que hemos seguido en el desarrollo de nuestro proyecto, entonces nosotros ahí vamos a poder identificar, digamos, qué cambios, qué sucedió, qué sucedía cuando estábamos o qué sucedió
cuando empezamos a diseñar, a planificar la problemática, cuando ya entramos a intervenirla, cuando ya la definimos, cuando nosotros nos metimos a hacer las encuestas, las entrevistas, a mirar los registros, a todo ese proceso, qué cambios se dieron a lo largo de ese proceso, o sea, qué cambios ocurrieron en toda la problemática y en todo el proceso y entender por qué se dieron también esos cambios. Por otro lado, produce conocimientos y aprendizajes significativos, como ya lo veíamos desde la particularidad ya específica de la experiencia y básicamente lo que hacemos nosotros, digamos, para tener un aprendizaje significativo es que nos apropiamos del sentido que ha tenido todo ese proyecto, toda esa problemática y abordarla e intervenirla como hemos hecho con nuestro proyecto. Construye una mirada crítica sobre esa vivencia. O sea, recordemos que ese pensamiento crítico, que es analítico, es reflexivo, es epistemológico, pues nos permite construir una mirada muy crítica, muy objetiva sobre esa experiencia vivida. Y obviamente, pues a partir de esa mirada crítica, pues nosotros vamos a poder orientar dentro de lo que les decía, esa perspectiva transformadora, nuevas experiencias y nuevos procesos en un futuro. Se complementa con la evaluación. O sea, fíjense que normalmente en nuestros proyectos, pues básicamente nos concentramos en medir, en valorar los resultados, en analizar los resultados, en sacar nuestras conclusiones, en fin, para llegar al cumplimiento de esos objetivos que nos hemos propuesto. Pero desde la sistematización de la experiencia se complementa esa valoración, básicamente haciendo esa interpretación crítica que estábamos hablando y de todo el proceso que hizo posible esos resultados que nosotros obtuvimos en nuestro proyecto. Y obviamente ya se complementa también con la investigación, ya con el proceso investigativo mismo que nosotros hemos desarrollado, pues digamos que esa investigación que nosotros estamos desarrollando, pues nos permite conocer otras realidades, o conocer otros aspectos de una realidad que nosotros conocíamos, pero que no conocíamos a fondo, no conocíamos todas sus perspectivas, todos sus enfoques. Entonces, digamos que todos esos aspectos que van aportando al desarrollo de un proyecto, pues hacen parte complementaria de la investigación misma que nosotros estamos desarrollando en el proyecto. Entonces, en ese sentido, pues digamos que es importante tener en cuenta entonces que la sistematización de experiencia no se reduce a narrar los acontecimientos o a describir los procesos que nosotros seguimos o a escribir una memoria o a clasificar la experiencia o a ordenar los datos. O sea, básicamente es realizar una interpretación crítica de todo el proceso que nosotros hemos desarrollado cuando hemos en el proceso del proyecto, en el desarrollo, en la gestión, en todo esos ciclos o esas fases que nosotros hemos seguido para desarrollar nuestro proceso. Entonces nos sirve para eso también la sistematización de experiencia. Y sobre todo, es importante tener en cuenta que, ojo, los principales protagonistas de una sistematización no somos nosotros como investigadores. O sea, los protagonistas de la sistematización, pues son las personas que son protagonistas de esas experiencias que nosotros estamos desarrollando. Nuestros estudiantes, nuestros compañeros, nuestras instituciones, nuestros padres de familia, etcétera, etcétera. Digamos que, y obviamente todas aquellas otras personas de las cuales nosotros hemos requerido apoyo o hemos requerido asesoría o acompañamiento para el desarrollo de nuestro proyecto. Entonces, digamos que esas son características que nosotros debemos tener en cuenta
en la sistematización de experiencias, y básicamente pues a eso es que se refiere ese documento. Le subí en la plataforma, en el componente, en el elemento de competencia 2, está un documento que profundiza y les da mayor amplitud sobre estos aspectos de la sistematización de experiencias, que son elementos importantes. Digamos que en ese proceso, si nosotros lo miramos ya concretamente en los proyectos de trabajo que estamos haciendo, pues digamos que muchos de estos elementos ya nos van a servir a nosotros para, para enriquecer las conclusiones realmente para esa discusión que nosotros tenemos que dar de los resultados que obtengamos de nuestro proyecto, de nuestro proceso investigativo. Entonces, lograr sistematizar esas experiencias, pues va a ser de gran apoyo para esos elementos de nuestro proyecto. Le repito, básicamente para discutir esos resultados y para poder obtener unas conclusiones mucho más de fondo, y realmente unas conclusiones que aporten y que realmente validen ese proceso de investigación. Es decir, nosotros finalmente, pues, obtenemos unos resultados, hacemos el análisis de los resultados y planteamos la solución. En la mayoría de nuestros casos, pues, estamos planteando unas estrategias para el estrés, para la motivación, para mejorar habilidades comunicativas, para implementar, mejorar los niveles de inglés, para, digamos, diseñar actividades mucho más motivantes para los estudiantes, etcétera, etcétera. Pero digamos, de las conclusiones que nosotros debemos dar como final de nuestro proyecto, de nuestro proceso investigativo, ya hablando concretamente de nuestro trabajo de grado, pues obviamente esa sistematización de experiencias va a ser muy valiosa, y nos va a servir, nos va a dar muchos insumos, muchos elementos claves para la sustentación o para la socialización, porque realmente más que una sustentación es una socialización de nuestro proyecto de grado cuando llegue el momento. Entonces, fundamentalmente ese es el objetivo de la sistematización de experiencias, y le repito, ahí en el elemento de competenciados, pues hay un documento que les amplía y les profundiza más este tema. Y finalmente, otra consideración en la gestión de los proyectos, pues tiene que ver con el trabajo en red. Entonces, como les decía al comienzo, pues digamos que nosotros, nuestro trabajo de grado, nuestro proyecto de intervención que estamos desarrollando, pues si bien lo estamos haciendo solo o lo estamos haciendo con un compañero, entonces digamos que nosotros en todo el proceso que nosotros estamos desarrollando, pues lo que vamos es ir tejiendo unas relaciones. Entonces, el trabajo en red es una forma de hacer las cosas. O sea, supone tejer unas relaciones, como les decía, unos aprendizajes, inclusive unas complicidades, si así se quiere ver, para que nosotros vayamos avanzando paso por paso, digamos como dicen los autores, nudo en nudo de esta red, hasta constituir un espacio común, abierto, diversificado, en el que se van sumando nuevas iniciativas, nuevas propuestas, nuevos empeños. Es decir, en el sentido que veníamos hablando, que nuestro proyecto no sea aislado y solo, sino que haga parte de una red. O sea, haga parte de todo un sistema orientado a mejorar las habilidades comunicativas, a mejorar la motivación, a reducir el estrés académico, etcétera, etcétera, pero no como un proyecto particular para un grupo específico en un momento determinado y en un contexto particular, como les decía, sino ya pensando en macro y pudiendo ampliar el alcance de ese propósito. Entonces, cuando nosotros trabajamos en red en un proyecto, pues son esas habilidades, esas estrategias de trabajo que nosotros vamos desarrollando en conjunto con otros actores. Entonces,
fíjense que hay algo importante y nosotros comenzamos a tejer esas redes cuando les mencionaba, nosotros hacemos el estado del arte. ¿Por qué? Porque nosotros de alguna forma estamos comenzando a mirar quiénes han trabajado en temas afines, quiénes están trabajando en estos, han trabajado en estos procesos o en estas iniciativas o en estas problemáticas como la que nosotros estamos abordando y que de pronto tengan un fin común y que obviamente pues nos ayudan a articular y nos van a ayudar a desarrollar mejor esas actividades para nuestro proyecto específico. Entonces, básicamente en eso es que consiste, digamos, el trabajo en red como característica de una gestión de proyectos. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar en red? Pues obviamente pues, de una información mucho más fluida, digamos que de una información mucho más amplia, mucho más abierta, pues obviamente surge un mayor conocimiento, una mayor comunicación y digamos que eso va generando, digamos, esa confianza, va fortaleciendo esos elementos fundamentales en nuestro proyecto. Y fíjense que pues si nosotros nos basamos en los antecedentes, en otros autores, en otros investigadores, pues realmente digamos que eso va generando un mayor respeto en el sentido de mayor solidez de nuestro proyecto y mayor confianza en esa información y en eso que nosotros estamos haciendo. Obviamente, surgen espacios de debate. Eso nosotros lo vamos a ver más, o lo van a ver ustedes de pronto en el otro nivel, porque los elementos de comunicación de los proyectos, de divulgación de los proyectos de investigación que nosotros, de los trabajos de grado, pues un elemento fundamental y ahí es necesario trabajar en red. O sea, poner socializar nuestros proyectos, ponerlo a la luz o a los ojos de una comunidad para interactuar con ellos, recibir sus ideas, el debate, la reflexión, pues obviamente son estrategias que necesariamente deben trabajarse en red y enriquecen mucho los proyectos de investigación. Entonces, ese intercambio de experiencias, cuando nosotros trabajamos en red, pues nos aporta pues cuestionamientos a nosotros como investigadores, como magísteres, como profesionales, como educadores. Obviamente pues nos permite ir innovando y obviamente como profesionales pues nos da mucho una mayor cualificación. Entonces estos elementos de trabajo en red pues obviamente los vamos a tener en cuenta, les digo, en esa fase de divulgación, en foros, en seminarios, a través de artículos, etcétera, etcétera, donde nosotros socializamos nuestros proyectos de investigación. Entonces, digamos que de ahí también pues eh, surgen otros proyectos comunes que van complementando, que van optimizando ese proyecto. O sea, la idea, les insisto, no es que nuestro proyecto se quede ahí simplemente en solucionar un problema muy puntual, sino que podamos nosotros optimizar todos esos recursos, seguir potenciándolo y seguir ampliando la cobertura de esos beneficios o de esa solución que nosotros encontramos con nuestro proyecto. Entonces ahí nosotros pues digamos que eh, ahí vamos a encontrar una serie de alianzas al socializar, al trabajar en red, esos proyectos, pues vamos a encontrar nuevas oportunidades, nuevas maneras, nuevas formas de entender la problemática, de abordar esas problemáticas que ustedes en particularmente están interviniendo en sus proyectos y todo eso se da obviamente es gracias al trabajo en red. Entonces, en ese sentido, pues digamos que son aspectos que nosotros debemos considerar de nuestros proyectos y ir pensando en esos elementos. Entonces, digamos que ya en particular, le repito, con los asesores que les designen a sus proyectos, ya ustedes, yo les copié la respuesta que me dieron, o sea que ya con el informe que había enviado yo, pues ya iba a ponerse
a nombrar los tutores y obviamente, pues, como les comenté el martes, tuvimos una reunión con investigación y obviamente, pues, una de las características ya es que empezaban a contactar a los diferentes asesores y ahí, digamos que estos elementos van a poderlos desarrollar y van a poderlos estructurar de una mejor manera para cada uno de sus proyectos, dependiendo obviamente de los objetivos, la naturaleza, digamos, las particularidades de cada uno de los proyectos que ustedes tienen. No sé si hay preguntas, inquietudes, dudas sobre estos elementos. Los escucho, mis profes. ¿Están por ahí mis profes o ya se fueron? No, profe, yo sí estoy. Ah, No sé. oh, mucho gusto, mi profe. Buenas noches, profe. No, muy claro, ya en el, pues todo de verdad estuvo claro, y ya es empezar a implementarlo y bueno, y adquirir esas experiencias, esos aprendizajes. Sí, sí, vale, mi profe, básicamente es eso, digamos que sobre todo, digamos que la parte nuclear en este momento, digamos que ya nosotros estamos comenzando, que ya, digamos que ya hay un proceso, una fase terminada, como fue esa fase de planeación y diseño, pues es importante que ya vayan ustedes haciendo esa sistematización, digamos, en clave de estas características, de estos factores que hay que tener en cuenta ustedes vayan sistematizando su experiencia durante el desarrollo del proyecto y vayan, pues, digamos, con base en estos elementos, digamos, ir registrando esos aprendizajes, esas experiencias, esas situaciones, esos cambios, esos inconvenientes que se vienen presentando o se les pueden presentar a lo largo del desarrollo de su proyecto y lo puedan ir registrando y puedan ir sistematizando esa experiencia, digamos que como parte complementaria y digamos ya no tan metodológica y tan estructurada como hemos visto que se debe desarrollar un proyecto de intervención, un proyecto de estos, sino ya una forma mucho más vivencial, mucho más de proyecto, no solo académico, sino profesional y proyecto de vida. Esa es realmente la intención. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta, una observación? Mis De mi parte. profes. Profe, una No, profe, pregunta. para mí estuvo claro. Muchas gracias. Vale, mi profe. Sí, profe Jonathan. Gracias. En el caso de, bueno, cuando ya nos asignan el tutor como tal, inmediatamente nos dan algún formato en donde digamos que esté establecido cada uno de los, digamos que pasos o etapas del proyecto de intervención, o su merced nos colabora, digamos que con esa parte. Ah, sabe que sí. Sí, gracias, mi profe. Sí, yo creo que les voy a mandar, no, les voy a enviar, les coloco en sus correos, hay una circular, aunque creo que el semestre pasado, el semestre pasado, el curso pasado se las envié, que es la circular de cuál debe ser la estructura de esos proyectos. Claro que esa circular, digamos que la parte, el marco conceptual y referencial no lo tiene y obviamente por las características del contexto educativo de la maestría, eso sí, la facultad sí los considera, pero profe, déjeme, mañana ubico esa información y con mucho gusto se las comparto, que digamos que son los temas, básicamente la estructura que debe tener el programa y cuál es, y lo otro es como tengo por ahí una infografía que nos enviaron de cuál es el paso a paso, cuáles son los pasos
para el proyecto, ya, para el trabajo de grado ya particularmente, porque digamos que se supone que esta parte de diagnóstico e implementación pues ya digamos se complementa, pero realmente hay que comenzar el desarrollo y por eso es importante lo de los asesores. Pero listo, me comprometo a buscar la información y yo se las coloco mañana en el correo. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Ok, con mucho gusto. Bueno, mis profes, pues si no hay más inquietudes, más preguntas, pues entonces los dejo para que descansen. Les deseo una feliz noche y estamos en contacto, nos estamos comunicando cualquier novedad. Recuerden que mañana, pues si lo requieren, hay sesión de tutoría a las 6 de la tarde, de 6 a 7 por el enlace que ya definimos para las tutorías. Y de resto no, o el martes, y nos veremos entonces en la sesión del próximo jueves. Muchísimas gracias a todos y muy buena noche para todos. Buenas noches, profe. Gracias por todo, profe, muy Feliz noche amable. a Feliz todos. noche, hasta luego. Sí. Yes. Descansa.